Aunque sabemos que las ventajas son muchas, un uso irresponsable de la tecnología y de las redes sociales también puede poner en peligro nuestra salud física. Por eso es que expertos vinculan algunas enfermedades visuales, auditivas e inflamatorios a un uso excesivo. La Academia Americana de Optometría define el síndrome visual informático como el conjunto de síntomas relacionados con molestias oculares y problemas de visión que resultan del uso prolongado de ordenadores o computadores, tablets y smartphones. En la actualidad, este síndrome es uno de los problemas relacionados con la exposición a pantallas digitales que más está creciendo en la población. Un estudio realizado por un colegio oficial de optometristas establece que aproximadamente 1 de cada 7 personas padece de síndrome visual informático, asociado a un uso excesivo, es decir, más de 3 horas al día de estas pantallas. Por otro lado, otras investigaciones ponen de manifiesto que los problemas visuales tienen una prevalencia de aproximadamente el 70% entre los que somos usuarios de estas tecnologías. La vista cansada, las cefaleas o dolores de cabeza, la visión borrosa, la visión doble, los ojos secos son los principales síntomas asociados a este síndrome. Y todo esto es debido al incremento de concentración visual necesaria por los esfuerzos acomodativos que tiene que hacer el ojo para adaptarse a diferentes enfoques, a una disminución de frecuencia de parpadeo, ya que como media debemos parpadear en torno a 15 veces por minuto y delante de estas pantallas lo reducimos entre unas 7 y 10 veces por minuto. A la exposición a luces azul violeta o LED de estos dispositivos, y a esto se le suman factores de riesgo como las condiciones deficientes de iluminación con las que a veces usamos estos dispositivos, las distancias visuales incorrectas y a los errores refractivos previos, llámese miopía, hipermetropía o astigmatismo. Tenemos que saber que muchos de los síntomas asociados al síndrome visual informático van a disminuir al dejar de usar de forma excesiva los dispositivos electrónicos, pero en algunas personas puede producirse una reducción visual de forma permanente. Recientemente, investigadores mencionaban que nuestra vida digital puede llegar a adelantar la aparición de presbicia. La presbicia no es propiamente una enfermedad, sino más bien un defecto visual que consiste en la pérdida progresiva del poder del enfoque del cristalino, que se traduce en la dificultad para ver de cerca. Está asociada a la edad y empieza a manifestarse entre 45 a 50 años. Pongamos atención a esto. Un informe elaborado por el Instituto Nacional de Salud y Seguridad Laboral de los Estados Unidos alerta que el 90% de las personas que usan dispositivos digitales más de 3 horas diarias desarrollarán síndrome de fatiga visual, que cerca del 47% de los jóvenes de entre 25 y 29 son miopes y se estima que para el próximo año más del 30% de los niños y adolescentes presentarán miopía como consecuencia del uso excesivo de estas tecnologías. Por eso es que la miopía comienza a considerarse la nueva pandemia. Con esto podemos ver que las tasas de problemas visuales han aumentado drásticamente en una única generación y no solo es debido al abuso de estas nuevas tecnologías, sino también a la disminución de actividades en el exterior, sobre todo en el caso de los niños, por aquello del sedentarismo tecnológico que veíamos en el primer vídeo. ¿Y esto porque es importante? Antes se creía que la miopía tenía un origen puramente genético, pero hoy se sabe que tiene un origen en la elongación del globo ocular a lo largo de su eje. Es decir, un ojo miope es un ojo demasiado elongado. Veamos en la imagen, por ejemplo, el ojo normal en la parte de arriba, vemos que enfoca la luz en la retina, la cual envía impulsos nerviosos al cerebro para su procesamiento, mientras que el ojo miope, los rayos luminosos se enfocan en el punto frente a las células fotosensibles de la retina y no sobre la superficie de esta, como se puede ver en la imagen. Y lo que sucede es que la luz solar estimula la liberación de dopamina en la retina, que a su vez regula la forma del globo ocular durante su desarrollo. O por decirlo de una manera más clara, la dopamina evita la elongación prolongada del ojo, pero la luz artificial interrumpe este ciclo. Como el ojo no dispone de mecanismos de protección suficientes, los especialistas ven la necesidad en limitar el acceso a las pantallas a los niños, sobre todo a los menores de 3 años, ojalá no más de 3 horas al día.
El uso de filtros adecuados, buenos hábitos de salud visual, por ejemplo, la pantalla o el teclado que usamos deben ser orientables a necesidad con el fin de minimizar la constante acomodación del ojo y los frecuentes giros de ojos, las revisiones periódicas, y que sepan que en algunos países han llevado a cabo programas de educación pública para la prevención de la miopía y la realización de exámenes de la vista a partir de la edad preescolar, mientras en otros países, como países asiáticos, han probado intervenciones como el uso de gotas oftálmicas, de atropina y ejercicios oculares especiales en un intento de prevenir o aplazar la miopía en los niños. Sin embargo, hasta ahora las intervenciones más exitosas han consistido en hacer que los niños pasen más tiempo al aire libre. Si escuchamos música por unos audífonos a todo volumen, nos arriesgamos a sufrir problemas de audición. El primero y más importante es la hipoacusia, que es la sordera. Veamos, estudios elaborados por universidades en todo el mundo muestran que la pérdida auditiva entre los jóvenes se ha vuelto cada vez más común. El motivo, el exceso de ruido al que estamos expuestos cada día, en especial al volumen de la música y los auriculares que producen daños que a la larga pueden llegar a provocar la sordera total. De acuerdo con los especialistas auditivos, nuestros oídos son capaces de tolerar sin daño un máximo de 80 a 85 decibelios o decibeles en América durante un periodo de 8 horas como máximo. Entonces, escuchar música con el volumen elevado por encima de los 110 decibelios de forma prolongada puede causar pérdida de la audición, porque poco a poco se van destruyendo las membranas aislantes de las fibras nerviosas que son las encargadas de transportar las señales auditivas hasta nuestro cerebro. En el caso de los auriculares, aumentan el riesgo de pérdida auditiva porque la fuente de sonido está más cerca de la parte interior del oído, mientras que el sonido ambiente, por más intenso que sea, en parte se disipa. Entonces, ¿cómo escuchar sin perjudicar nuestra audición? Para esto, los fonoaudiólogos recomiendan, en el caso de usar auriculares, elegir el tipo supraurales. Según los expertos, estos modelos tienen una diadema para sujetarlos y quedan sobre la oreja, alejando un poco el sonido del canal auditivo. Lo otro es controlar el volumen. Se recomienda siempre poner el volumen a la mitad de la graduación máxima de tu dispositivo. Lo ideal sería escuchar la música y a la vez ser capaz de escuchar los sonidos externos, es decir, si el volumen impide escuchar los sonidos del exterior, significa que está demasiado alto. Nuestra canción favorita. Cuando suenan nuestras canciones favoritas tenemos la tendencia a aumentar el volumen del dispositivo. Esto no está mal si lo hacemos ocasionalmente y siempre y cuando no nos olvidemos de bajar el volumen del reproductor una vez finalizada la canción. Lo bueno es que actualmente escuchamos casi todo desde nuestro smartphone y este nos avisa cuando nos excedemos con el límite adecuado para nuestros oídos. Y los especialistas también recomiendan hacer pausas de 10 minutos por cada hora de música si estamos empleando auriculares. En definitiva, se recomienda no escuchar música por encima de 80 o 85 decibelios, que sería la mitad de tu volumen máximo, y no abusar del uso de auriculares. Hoy en día, los trastornos musculoesqueléticos son el principal problema de salud relacionado con el trabajo que afecta tanto a hombres como a mujeres en cualquier edad y en todo el mundo y en todos los sectores de actividad, por aquello de la incorporación de los ordenadores o computadores en nuestra vida. Y estas dolencias se encuentran agravadas por el uso cada vez más extendido de nuestros otros dispositivos como el smartphone o la tablet. Sobre esto puedo mencionar el síndrome de túnel carpiano, que es la compresión del nervio mediano en la muñeca, que puede producir dolor en las manos, entumecimiento, atrofia muscular de los dedos, en las manos propiamente, y pérdida de la fuerza. La tenosynovitis de Kerbein, que es una irritación e inflamación de los tendones que van al dedo pulgar. También puede producir dolor agudo en las articulaciones del pulgar, que puede llegar a la muñeca, al codo e incluso al hombro. La epicondilitis, que es otra inflamación, pero del tendón común o irritación del punto de inserción en el epicóndilo, que sería el hueso saliente del codo que se orienta hacia el cuerpo.
Puede causar dolor al palpar la zona externa del codo y al realizar actividades que impliquen giro de mano y antebrazo. Y la patología que está de moda, que es la pérdida de la curvatura natural del cuello o la rectificación de la columna cervical. Esto se da por la inclinación mantenida de la cabeza en largos periodos de tiempo. Pero ¿qué pasa con esto? Que además de rigidez y dolor en el cuello y mareos, también puede producir molestias en hombros, brazos y espalda. Un estudio en Estados Unidos realizado por la Universidad Estatal de Washington descubrió que al menos un 42% de los menores de edad y casi un 50% de los adultos utilizamos estos dispositivos durante el día en posiciones nada saludables, produciendo cambios en la anatomía natural de nuestro cuerpo. Pero ¿cuál es la verdadera razón de esto? Sucede que mientras utilizamos el smartphone, por ejemplo, cambiamos lentamente con nuestras posturas la forma natural del cuello, aplanamos su curvatura lordótica, especialmente al momento de estar sentado y bajar la cabeza para ver mejor, produciendo lo que se denomina protrusión del cuello o cabeza adelantada, que está produciendo dolor a nivel del cuello por sobreuso de la musculatura posterior, contracturas musculares en la zona lateral o posterior del cuello, aparición de hernias discales por presión de los discos vertebrales. ¿Y sabías que cada centímetro que adelantamos la cabeza puede aumentar 5 gramos el peso que soportan nuestras vértebras cervicales, llegando hasta un peligroso número de 13 kilos, que con los años puede producir osteoartrosis u osteoartritis? Entonces, lo que podemos hacer para evitar este tipo de problemas en el cuello es utilizar estos aparatos en la mayor medida de lo posible a nivel de nuestros ojos para evitar bajar la cabeza y mantener el cuello derecho y recto. Usar una base en la mesa que pueda elevar un poco más la vista, evitar cargar con los brazos este tipo de dispositivos. Debemos evitar largas jornadas usando estos dispositivos, mantener una actividad física regular para propiciar una correcta circulación e irrigación sanguínea de nuestros músculos, corregir las malas posturas que observamos en los menores de edad al momento que están utilizando este tipo de dispositivos y saber que cada año aumentan el número de personas sensibles a las ondas electromagnéticas generadas por los dispositivos electrónicos. Por lo tanto, es mejor apagarlos durante la noche. Y esto era todo lo que tenía que compartirles acerca del tema del abuso de las nuevas tecnologías y de las redes sociales. Espero que esta información haya sido de mucha utilidad como lo fue para mí. Gracias.